Y bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido amigo, el doctor Emilio Salazar, que como siempre viene a plantearnos temas muy interesantes y que hoy considero que es un tema que seguramente nos mueve muchísimo a todos, no solamente por el hecho de que tiene que ver con algo de nuestra salud, sino también de que estamos quizás cuando estamos hablando de cuidados paliativos, doctor, estamos hablando sobre quizás esos cuidados que uno le brinda a un familiar que ya está quizás en una condición de salud muy comprometida, pero que quizás nos han dicho no tiene recuperación y es como el final de su vida o estamos acercándonos al final de su vida. Es algo bien complicado los cuidados paliativos. Bienvenido. Un gusto, Lorenita, de estar aquí de nuevo. Un saludo a toda la audiencia, a toda la gente que nos ve en las plataformas. Este tema es bien importante porque actualmente en el mundo aproximadamente 40 millones de personas pueden necesitar los cuidados paliativos y en el país muchas personas los pueden necesitar, pero para eso tenemos que empezar a desenmarañar esto para que primero pues nos familiaricemos con este término y es para ayudarte, mi querido amigo, mi querido radio escucha. Los cuidados paliativos, cuando tu médico lo menciona, naturalmente no son buenas noticias, pero no es el mismo punto de vista que hace quizás muchos años teníamos con los pacientes. La gente le decíamos, mire, no hay nada que hacer por su abuelita, no hay nada que hacer por su mamá, o decíamos esta palabra que no es apropiada porque estamos hablando de su papá, de su mamá, sí, de su de alguien hermanito, que amamos mucho. y no es tampoco, es que está desahuciado. Entonces tenemos que saber distinguir estas cosas para poder entender cuando nos encontramos ante este momento difícil y que el médico menciona esa palabra que nos duele, que son los cuidados paliativos. No sabemos exactamente qué es, pero cualquiera le oye y le dice, mire, necesitamos brindarle cuidados paliativos. Y no, los cuidados paliativos están aquí para ayudarnos a poder sobrellevar de mejor forma, de una forma digna. Y mire, no hay una edad para los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos se brindan a cualquier edad. Porque, ¿en qué circunstancias, por ejemplo? Bueno, los cuidados paliativos es para un paciente. Ha habido una evolución en el concepto de los cuidados paliativos. Porque antes, hace unos 10 años atrás, se hablaba de cuidados paliativos como los cuidados al final de la vida. Ajá, y no necesariamente. No, porque cuando nos enfrentamos a una enfermedad grave, y esto es a cualquier edad, porque también en la población pediátrica puede haber desafortunadamente un niño que tenga cáncer, así como un adulto o una persona de la tercera edad, pero cuando la persona se enfrenta a una enfermedad grave, terminal, o que probablemente sabemos que no tiene cura, llámese insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, cáncer, que ocupa un buen porcentaje de los cuidados paliativos, no es hasta el final de la vida, sino que actualmente sabemos que desde que empezamos a diagnosticar esta enfermedad, podemos empezar a brindar cuidados paliativos. Pero ¿qué persiguen los cuidados paliativos? Ajá. Percibe aliviar el dolor físico y el sufrimiento, y no solo de la familia, no solo del paciente, sino que también abarca el compromiso de atender al familiar, al cuidador, porque una enfermedad grave, una enfermedad terminal, desafortunadamente duele mucho, y se acompaña no solo de dolor físico, sino que dolor también de la familia emocional y de los cuidadores. Y entonces los cuidados paliativos no es tampoco algo que se haga como para un paciente que ya no hay nada que hacer. Al contrario, si yo me enfrento a un familiar en una situación de una enfermedad grave, tengo muchísimo que hacer por este paciente y por su familia. Y no solo es una persona, no solo es un médico, sino que los cuidados paliativos implican un equipo de personas, que ahí está un médico, puede estar una enfermera, que es la que administra ciertos medicamentos, realiza ciertas curaciones. Puede haber otra figura ahí que se llama el cuidador.
una persona que le asista a un paciente a cuidarlo, que no se vaya a caer. Sí, es que bueno, doctor, usted seguramente en su experiencia habrá tenido oportunidad de observar que cuando alguien de nuestra familia está con la salud comprometida, siempre hay un miembro de la familia que naturalmente se preocupa más y es el que está más pendiente y es la persona que quizás está más cercana al proceso de salud que tiene el familiar, que tiene nuestro padre, por ejemplo, o nuestro abuelo, o el tío. Siempre hay alguien que... Entonces, esa es la persona que asume muchas veces como cuidador. Claro que sí. Y el gran detalle es que el cuidador puede ser una persona que ame mucho. Usualmente en la familia hay de todo, ¿verdad? Pero usualmente pueden haber 11 hermanos. Sí. Pero solo uno o dos son los que están directamente que están relacionados. súper pendientes. Y hay otros que tienen un papel importante también, ¿verdad? Porque también habrá uno que sea el que aporte los recursos materiales, pero la persona que lleva la principal carga no es del todo la que aporta lo material, sino que la que está acompañando al paciente. Ahora, para poder comprender a quién le vamos a brindar cuidados paliativos, tenemos que saber distinguir primero, como especialista en cuidados intensivos, cuando un paciente está críticamente enfermo y cuando un paciente va a optar por el camino de los cuidados paliativos. Un paciente críticamente enfermo es aquel paciente que llega en una condición de gravedad de cualquier edad, por cualquier circunstancia, que está grave y que de alguna forma la ciencia nos permite luchar por intentar recuperar y restablecer la salud y sabemos que tenemos probabilidades de que él se recupere. Ese es un paciente críticamente enfermo que va a entrar a cuidados intensivos, que vamos a luchar, que lo vamos a operar, que le vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Porque como médicos y como intensivistas, y yo sé que todos mis colegas estamos entrenados para luchar. Pero en la ética médica hay una línea bien estrecha en lo que es luchar por su salud a el ensañamiento terapéutico. Es decir, primero yo tengo que distinguir como médico y la familia también distinguir y aceptar cuándo vamos a luchar, porque lo que pretendemos con la medicina es recuperar la salud, pero no prolongar una agonía ni retrasar una muerte inevitable. Entonces, no es igual un paciente que de pronto 18 años se le perforó el apéndice, él es un paciente crítico, es un paciente críticamente enfermo y esto es importante para que la gente sepa cuándo tomar decisiones. Entonces, el médico le va a decir, mire, hay que operarlo. Hay que ponerle un catéter, hay que ponerle este medicamento, cómprale este antibiótico. Sí. Y entonces usted sabe que va a luchar. Que hay posibilidades de que esta persona recupere la salud y digamos la vida como cuando la llamamos vida normal, ¿verdad? Sí, pero también tanto el médico como el familiar, el familiar a través de la explicación que le brindamos a los médicos, aceptar, entender cuando pues desafortunadamente nos toca enfrentarnos a una enfermedad terminal. Duele, no es fácil de aceptarlo, fácil es decirlo desde aquí, difícil es estar del lado del paciente y saber que tuvo un infarto, que se recuperó, pero que tiene una insuficiencia cardíaca importante, que tiene una insuficiencia renal terminal, que le han diagnosticado un cáncer terminal, un cáncer de páncreas. Usted va y lee en el internet y sabe que no son buenas noticias. Y saber, pero tampoco es el extremo. Ok, entonces ya no se puede hacer nada por mi paciente. No. Se persigue un tratamiento digno de un ser humano, un concepto de una muerte digna, porque ahí viene otra parte muy importante de los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos están destinados a brindar alivio del dolor, alivio de los síntomas, que no siempre el dolor es el más importante. Los pacientes pueden tener dificultad para respirar, vómitos, intolerancia a los alimentos, diarrea, úlceras.
Entonces, 1, alivio del dolor, alivio de otros síntomas. 3, un soporte espiritual, emocional, tanto al paciente como a la familia. Y en cuarto lugar, resolver problemas asociados y definir, pues, qué es una muerte digna, porque muchas veces podemos tener pacientes terminales y como en ese momento los sentimientos del paciente no están en frío, ¿verdad? Es decir, ahorita estamos hablando con la audiencia. No, pero cuando verdaderamente, doctor, cuando nosotros estamos en una situación donde sabemos que nuestra salud está súper comprometida o la salud de alguien que amamos muchísimo, no tenemos, como usted dice, claridad. Sí, sentimos que el mundo se nos viene encima. Quizás la toma de decisiones importantes no es la mejor en esos momentos. Los médicos no sabemos cómo explicarnos a veces. Y a veces los médicos, o un médico le está diciendo a uno, por ejemplo, bueno, yo recuerdo, doctor, que cuando yo, y eso les comparto esto como de forma muy personal, hace ya un par de años, yo estuve presente cuando a mi papá le confirmaron que tenía cáncer. Entonces, yo en el momento en el que el doctor me estaba explicando que le habían hecho una colonoscopía, porque el cáncer estaba en el colon, pero él me decía que se había detectado una masa y que la masa tenía las características de malignidad. Entonces, como yo no escuché directamente la palabra cáncer, yo no sabía qué era lo que tenía. Entonces yo le decía, ¿pero esto qué es? Y quizás el doctor, por tener la oportunidad o tener esa sensibilidad porque la palabra decir cáncer es bien fuerte y puede ser golpe. Yo dije, él quizás tuvo consideración conmigo, pero yo no sabía que me estaba diciendo eso. Finalmente, cuando yo le dije, pero esto significa que es cáncer, le dije yo, eso es, sí, me dijo. Cuando me dijo sí, es como, yo sentí horrible. Pero claro, uno no sabe qué hacer en esos momentos. Incluso creo que ni el mismo paciente está como, cuando reciben la noticia, es como bien impactante, ¿verdad? En el día a día, como médicos, una de las partes más difíciles para nosotros es poder hablar con las personas. Y como si en los médicos nos da miedo usar esas palabras, a veces tenemos que tener como un ungüento a la par de que vamos diciendo las cosas, pero a veces también las personas lo que quieren es la verdad. Como saber qué es, pero como uno no sabe, ¿verdad? Sin anestesia. Y uno le dando vueltas. Todos los médicos somos así porque queremos hallar ese lado humano, pero a veces lo más humano es decirle la verdad. Tampoco frío, grosero, no, pero sí usar... las cosas como son con el nombre que son. Y ya de pronto decir, bueno, ¿qué se puede hacer? Porque esa fue el primer pensamiento que yo tuve en ese momento. Entonces, ¿qué es el siguiente paso? Pensé yo. Actualmente, allí es donde empiezan los paliativos, en el momento en que se hace un diagnóstico. Es decir, a la par de que va un tratamiento de quimioterapia, radioterapia o quirúrgico, qué sé yo, los oncólogos sabrán lo mejor, se inicia el tratamiento paliativo que va enfocado en esas 4 esferas: alivio del dolor, alivio de los síntomas asociados, atención del paciente, de su grupo familiar, y el cuarto lugar, a veces proveer de un cuidador. Mire, yo sé que usted quiere cuidar a su mamá, que usted dice, yo la amo y los días que Dios me la preste, yo la voy a estar cuidando. Pero no lo va a poder hacer bien, se va a agotar, se va a enfermar y debe descansar. Ahí es donde entra el cuidador, porque el cuidador es una persona que está entrenada, que es su trabajo. Entonces, es su trabajo, entonces lo hace fríamente. Entonces, cuando el familiar, solo él, se pone en los hombros, es súper complicado. Es desgastante, es doloroso, y no es que no le estoy diciendo abandone a su mamá, abandone a su papá, sino que déjese ayudar por un cuidador para que al menos usted agarre fuerza para seguir haciéndolo de la mejor manera. Y tenemos que informarnos de todos estos temas para que ni Dios quiera le toque a usted
sepa tomar las decisiones adecuadas, sepa comprender y aceptar cuando el médico le dice dónde estamos, porque solo así usted le va a poder brindar una mejor atención al paciente, porque tampoco es humano que le estén diciendo, mire, usted tiene un paciente con un cáncer terminal que ya no se puede operar, y en la desesperación a veces las personas dicen busco una segunda opinión. La Ajá. segunda opinión es buena, tiene derecho a una segunda opinión y hágalo. Pero a veces no se quedan con la segunda, sino que van a la tercera, la cuarta, la quinta, y 5 le dijeron, por darle un ejemplo, Ajá. no se puede operar, y caen en la sexta, caen en las manos de un charlatán, Que dice que sí. le operan y ahí solo pues le hacen más daño. Eso es el ensañamiento terapéutico. Sí, es complicado. Pero bueno, es también como usted dice, tener como esa parte del sentido común, esa sensatez, ¿verdad? Que a veces nos hace falta. Lo que pasa es que a nadie nos gusta hablar de qué es la muerte, pero la muerte ahí está. Así como vivimos, pues desde que empezamos a vivir, mire, no hay un momento en el que usted tenga más riesgo de morir que cuando nace, por todos los cambios que ocurren en esos segundos. Sí. Y si Dios le concedió tener 30 años, 20, 40, 50, 60, 70, pero a veces hemos tenido pacientes de más de 90 años y claro, todos quisiéramos retenerlo, pero a veces la longevidad se acompaña de más sufrimiento y debemos comprender, uno, que los médicos somos simples seres humanos que ocupamos la ciencia para ayudar, para resolver, pero que no, pues no somos milagrosos y que hay una naturaleza humana que debemos aceptar, hay una voluntad divina y que no todo lo podemos curar, pero sí podemos tratar, aliviar el dolor, aliviar el sufrimiento, no hacer más daño, porque como médico podemos hacer daño. Imagínense, yo un paciente, yo sé que ya no hay que hacerle operación, no hay que, ya es resecable, y uno se ensaña intubando, operando, haciendo RCP. Entonces la comunicación con su médico debe ser bien clara. Si su médico no le explica bien o usted no le ha comprendido, con todo el gusto, yo sé que todos los médicos, usted dígale, doctor, no he entendido, ¿cómo está mi familia? Sí, que sea como pedir la claridad. Doctor, hay personas que nos han escrito a nuestro WhatsApp. Aquí Ronald Rivera pregunta. Lorenita, ¿puede preguntarle al doctor relacionado al tema que están abordando? En los casos de pacientes que tienen Alzheimer, ¿entrarían en este grupo de personas de cuidado especial? Dice. O sea, un paciente con Alzheimer está dedicado directamente a cuidados paliativos. Bueno, mire, para definir los cuidados paliativos, aprovechando esta pregunta, cuando el médico le dice, don Jorge, usted necesitamos que su papá reciba cuidados paliativos, obviamente un golpe, pero brindar cuidados paliativos no quiere decir que es una muerte a corto plazo, sino que un paciente terminal, nadie sabe cuándo va a suceder, cuánto tiempo, pueden pasar meses, años, una persona batallando con un cáncer terminal, y los cuidados paliativos persiguen aliviar el dolor, los síntomas y ser menos invasivo. Entonces, el Alzheimer es un caso especial que no entraría estrictamente en un término de cuidados paliativos, pero sí en cuidados especiales. ¿Por qué? Porque el Alzheimer en sí no es una enfermedad terminal. Sí es una enfermedad muy dolorosa, muy dura para el paciente, para la familia. Para poner en contexto a la audiencia, el Alzheimer implica pérdida de la memoria, progresiva, gradual, pero además implica pérdida de las funciones principales, del estado de lucidez de las personas, hablan incoherencias, tienen conductas inapropiadas, y una persona con Alzheimer puede ir deteriorándose en el tiempo, durar muchos años y fallecer de cualquier otra enfermedad, de un infarto, de una neumonía, menos del Alzheimer. Sí es una persona
que va a requerir por mucho tiempo cuidados. Ujú. Un paciente con Alzheimer, bueno, el Alzheimer entra en el grupo de las demencias y es la demencia más común, pero todas las demencias como el Alzheimer requieren un cuidador, idealmente, conforme se va deteriorando su enfermedad, pero en sí no entra estrictamente en el manejo de cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque si un paciente con Alzheimer, es decir, un paciente que ya no recuerda, no reconoce a la familia, y de pronto en el curso de su enfermedad tiene una apendicitis aguda, hay que operarlo. Sí. Porque se opere y va a estar bien. En cambio, el concepto de cuidados paliativos es un paciente que tiene una enfermedad terminal y que eventualmente sabemos que ninguna de las intervenciones que hagamos le va a poder resolver la Físicamente, vida. ajá. Entonces un paciente, por ejemplo, ya cuando brindamos los cuidados paliativos que se pueden dividir desde que comienza el diagnóstico a cuando ya estamos en la etapa final, por ejemplo, un paciente en cuidados paliativos ya al final de la vida, por ejemplo, el cuerpo cambia y sabemos que él va a descansar, que ya él está pronto a partir. Al final, en la etapa de los cuidados paliativos, no tomamos muchos exámenes, o si es posible, no tomamos exámenes, porque sabemos que pues de nada nos sirve tomar una muestra y corregir un potasio, porque sabemos que el desenlace está pronto. En cambio que en el Alzheimer no, es un paciente que sí requiere cuidados especiales, pero que sí habrá que hacer exámenes, operaciones, intervenciones, si son necesarias. De acuerdo, doctor. Para las personas que estén interesadas en, bueno, en acudir a usted para poder obtener información sobre los cuidados paliativos, esta orientación, o para directamente estar en su consulta, doctor, ¿cómo lo podemos encontrar? Bueno, pueden escribirme directo al WhatsApp al 78480041. Y yo sé que hay personas de muy lejos o incluso de otros países que me escuchan y que probablemente no van a poder acceder a una consulta, pero si usted tiene una duda, quiere compartirme su caso clínico, mándemelo. No reemplazo una consulta, pero alguna orientación le voy a dar. Eso lo aclaro porque de pronto la gente me dice, mire, ¿y le puedo cumplir este medicamento a mi paciente? Y eso ya implica una responsabilidad. Quiere decir que si le cumple y le pasa algo, al doctor me dijo. Entonces hay casos donde sí se puede. Sí. Y yo les pido a la población que me comprenda. Pero alguna asesoría, algún consejo médico, alguna orientación le puede dar. Y en las redes sociales, ahí en Instagram, TikTok, Facebook, como Dr. Emilio Salazar, también haga sus preguntas, pues con el mayor de los gustos estaremos para brindar ese consejo que usted necesita en salud. Doctor, muchas gracias por su tiempo y por exponer también este tema. Aquí también nos dice gracias Ronald Rivera dice muchas gracias por hacer la pregunta, Lorenita, y la respuesta del doctor. Así que qué bien que nos escuchó Ronald. Y nosotros llegamos hasta aquí con esta conversación. Ya son las 11:32. Hacemos una pausa. Los dejamos con el informativo con la periodista Carla Rodas.